Bueno, pues lo primero es daros las gracias a los dos por estar aquí. Como ya os he comentado, esta exposición que vamos a hacer está en el marco de las jornadas de salud pública que organiza la Escuela de Salud Pública de Andalucía del 2014 y el tema para este año es la salud pública ante el cambio social del siglo XXI, ¿no? Y concretamente, pues nos habían pedido que hiciéramos mención a algunos aspectos sobre la salud mental y propusimos que el tema fuera salud mental y crisis, ¿no? La relación entre ambas cuestiones, ¿no? Para comenzar, bueno, a nivel general diría que el impacto de la crisis, o las consecuencias, mejor dicho, de la crisis inmediata que está teniendo sobre la población, en general es el tema del desempleo. Y el desempleo, pues, para la salud mental es precisamente un factor de riesgo muy importante, porque no en vano, precisamente el empleo permite la satisfacción no ya solo de necesidades básicas, sino de otro tipo de satisfacción, también personales, que tienen que ver con los roles, tienen que ver con las identidades, y además que tiene una repercusión inmediata, pues, sobre las otras personas que componen el núcleo familiar, ¿no? Tanto a nivel de cónyuge como de otros familiares adultos que compartan ese núcleo, como también una incidencia muy importante sobre los menores, ¿no? Por lo tanto, el tema del desempleo es un factor de riesgo muy importante que hace que se incremente la vulnerabilidad a padecer, pues, algún trastorno mental, ¿no? Y el inicio, la puerta de entrada de esas personas que pueden verse afectadas, pues está precisamente en la atención primaria. Por eso también hemos invitado a Rafael para que él, que al centro de salud, pues nos pueda comentar también cuál es su experiencia, ¿no? Y cuáles son la información que puede trasladarnos en relación con este tema. Yo creo que antes de pasar al impacto que tiene la crisis en nuestros enfermos en atención primaria, no estaría de más recordar el concepto de salud que define la OMS como el bienestar psíquico, físico y social. Estas tres dimensiones, además, en relación continua. De esta manera, una de aquellas situaciones que esté alterada afecta a las demás. Nosotros podemos observar cómo, y siguiendo el trabajo que ha hecho la Facultad de Filosofía de Granada, con personas que componen el grupo de estos desahucios, podemos ver en nuestras consultas cómo situaciones de estrés social, como puede ser el paro o el desahucio o situaciones similares, afectan incluso a situaciones de riesgo de aumento del riesgo cardiovascular. Se observan aumento de cifras de tensión arterial y aumento de dislipemias. En consecuencia, estamos viendo cómo nuestros pacientes se ven afectados por esta situación de crisis o de paro o de social, pero no solo algunos de los miembros de la familia, sino estamos observando que se están afectando incluso 3 generaciones de la misma familia. Estamos viendo la vulnerabilidad o la afectación de los más mayores de las casas que no pueden colaborar lo que ellos desearían con el problema familiar. Estamos viendo el problema de los cabezas de familia o de los adultos de la familia que no pueden, que se ven excluidos socialmente y que no pueden mantener esa estructura y esa dinámica familiar adecuada. Y por otro lado estamos viendo a los jóvenes como aquellos que tienen trabajo están sometidos a un estrés por encima de lo que se consideraría normal por la precariedad laboral, o bien aquellos que no lo tienen se ven excluidos y se ven pues de alguna manera dependientes de la familia, ¿no? Por eso el impacto que tiene las consultas nuestras es muy importante en la actualidad, la consulta de atención primaria.
Y hay algunos estudios en atención primaria ya, ¿no?, en relación con la morbilidad de trastornos que informan del incremento de aquellos trastornos de la esfera afectiva, ¿no?, del trastorno de la ansiedad, del trastorno somatoforme, y también el incremento que hay en cuanto al abuso y la dependencia del alcohol, sobre todo, ¿no? Eso está ahí. También el incremento que en estos últimos años de la crisis pues está constatado entre 2009 y 2012 del incremento en el uso de psicofármacos también, ¿no? Fundamentalmente antidepresivos, porque aunque ha habido incremento de benzodiazepinas y de hipnóticos y sedantes, pero parece que en los últimos años esta tendencia, por lo menos en el nivel del Estado español, parece que digamos, se aminora, incluso disminuye un poco, ¿no? Pero el de antidepresivos ha seguido incrementándose a lo largo de todos estos años, ¿no? Y otro aspecto muy importante en relación con la morbilidad es el tema de los suicidios, ¿no? O de las conductas suicidas, ¿no? Y por eso hemos invitado también a Antonio para que nos comente este tema, porque lo han estado estudiando profundamente, sobre todo en el ámbito andaluz, y bueno, pues que nos aporte qué hallazgos han tenido, ¿no? Sí, bueno, el impacto de la crisis sobre los suicidios es un tema que se está debatiendo y discutiendo mucho, porque, bueno, se sabe que son impactos, digamos, a corto plazo. La crisis, pues bueno, aunque se está consolidando y no parece que sea una cosa que se vaya a eliminar en el corto plazo, pues sí nos permite ver respecto al tema de los suicidios qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Y sobre esto, bueno, hay distintos enfoques, ¿no? Hay personas que han centrado sus estudios en la mortalidad y ahí pues no se observa ningún impacto, al contrario, es decir, en Andalucía lo que se observa respecto a mortalidad por suicidios, tanto en hombres como en mujeres, es una tendencia estable e incluso hasta cierto punto de caída en la mortalidad por suicidios en los últimos años. Es decir, no hay un incremento de los suicidios, de la mortalidad por suicidios. Sin embargo, nosotros hemos extendido, digamos, la vigilancia sobre este problema de salud, que no se reduce solamente a la muerte por suicidio, sino que se extiende en otros planos, como son los intentos de suicidio. Para ello hemos analizado las altas hospitalarias que se han producido en Andalucía entre el 2005 y el 2012 en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, en los que consta como causa de alta, como diagnóstico de alta, una serie de códigos que tienen que ver con intentos de suicidio de distinto tipo. Ahí sí observamos que hay un impacto claro de la crisis tanto en hombres como en mujeres. Las tasas, por ejemplo, en el periodo 2011-2013 respecto al periodo que consideramos previo a la crisis 2005-2007, que utilizamos como referencia, se han producido unos incrementos de alrededor de un 25% en las tasas, incrementos estadísticamente significativos. Pero no solamente estamos viendo ese aspecto de los intentos suicidios desde la perspectiva de las altas, sino que por primera vez en España se aborda el análisis de qué ocurre con los intentos de suicidio desde la perspectiva de la atención urgente a través, en nuestro caso, del 061 en este tipo de patologías. Se han analizado entre 2003 y 2012 un total de unas 25.000 episodios de urgencias atendidas por este motivo. Unas 11.000, 12.000 más o menos aproximadamente en cada uno de los sexos. Y ahí observamos también claramente un impacto muy importante en relación con la crisis que se traduce en un incremento muy destacado de las tasas por intentos de suicidios atendidos por el 061. Luego hay un aspecto que en general no está atendido o poco atendido en nuestro país y tampoco en muchos otros países, que es la perspectiva de la desigualdad social. Es decir, la crisis pensamos que no está impactando de forma homogénea respecto a distintas variables de posición social.
como puede ser algunas que se han comentado, que es la situación del empleo, estar parado o no estarlo, el nivel educativo o indicadores agregados como puede ser la privación de la sección censal donde residen las personas. Ahí nosotros lo que observamos es que hay impactos diferenciales, es decir, que las personas situadas, digamos, en la escala social en peor posición tienen un impacto mayor que las personas que están situadas en posiciones sociales digamos, de categorías socioeconómicamente más favorecidas, ¿no? Y también con un aspecto temporal, es decir, que los impactos de la crisis, como esto está durando más de lo que dicen algunos, ¿no? Pues sí observamos que en un primer momento, es decir, en los años más inmediatos al inicio de la crisis, que nosotros ciframos a finales del 2007, pues se producen impactos diferenciales. Las personas que residen en secciones censales con índices de privación altos tienen un impacto mayor en este primer momento temporal. Sin embargo, las personas que viven en secciones censales más favorecidas socialmente, ese impacto es más tardío, tendiendo finalmente a una convergencia y a una disminución de la desigualdad. Eso ocurre fundamentalmente en los hombres. También observamos, y eso se ha estudiado en relación con el apartado del análisis que tiene que ver con los intentos de suicidios atendidos por el 061, una relación en los hombres muy intensa con la situación de desempleo. Llegamos a estimar que hasta el 50% aproximadamente de los intentos de suicidio que se han producido en el periodo de la crisis potencialmente pueden ser atribuidos al desempleo. Esto, sin embargo, no se observa en las mujeres. Creemos por los distintos roles que la situación de desempleo tiene sobre el hombre y la mujer. En definitiva, pensamos que sí hay un impacto. En resumen, nosotros observamos un impacto claro de la crisis sobre la salud mental en el ámbito de los intentos de suicidio, un impacto diferencial en términos de desigualdad social, y un impacto también diferencial en términos de género, es decir, que en relación con el desempleo, que no se expresa de forma equivalente entre hombres y mujeres. Pensamos que hay que seguir profundizando y analizando y siguiendo la evolución de la crisis y su impacto sobre la salud mental, y especialmente creemos que es muy importante mantener la perspectiva de la desigualdad social para identificar aquellos colectivos que desde la posición social que sea por nivel educativo, clase social, etc., se vean más perjudicados por la crisis. A mí me gustaría añadir un tema sobre lo de la problemática que nosotros tenemos a la hora, porque él ha hablado del 071, pero es curioso que nosotros poco intervenimos en ese buscar las razones, ¿no?, de por qué no se detectan en la atención primaria antes esta problemática, ¿no? Nos llegan tarde, entonces, bueno. Sí, bueno, es una reflexión de interés, ¿no? Porque, bueno, vosotros, el intento de suicidio, pues, normalmente, pues, o la gente acude al hospital o llama a un servicio de urgencias, ¿no? Es un episodio agudo, digamos, que se produce en el curso de un proceso X, ¿no?, de deterioro previo de salud mental o no, que nosotros sí detectamos que está muy, muy relacionado con la crisis, pero no afecta igual a todo el conjunto de la población. Hay personas que están muchísimo más afectadas por el impacto de la crisis también, por la situación de desempleo, o porque desde una perspectiva más ecológica pues viven en zonas de ciudades. Esto lo hemos analizado para las capitales de provincia solamente, en las que digamos el nivel socioeconómico es más bajo, pero ya te digo, hay unas cosas muy, muy interesantes, muy curiosas, de que los impactos a lo largo del tiempo son diferenciales. En un primer momento se pueden afectar más personas que están en una situación de mayor debilidad, de mayor precariedad, pero como la crisis se prolonga a lo largo del tiempo, la crisis también en el apartado de los intentos de suicidio acaba afectando también a personas que viven en zonas de la ciudad de mejor posición social. Pero
yo a lo que me refería era que realmente nosotros, por la situación vergonzante que se vive, estas situaciones dentro de la familia, cuando se consulta en atención primaria habitualmente no se consulta por disfunción a nivel psíquico, sino a nivel físico. Y vamos un poco tarde en algunas ocasiones a la hora del diagnóstico de gravedad de la situación que está viviendo no solo el paciente, sino la familia. Por eso yo quería tocar este tema para ver la importancia que tiene la mayor colaboración de los servicios, los agentes sociales con los servicios sanitarios, ¿no? Porque muchas veces ellos son más rápidos a la hora de ver la situación que realmente ocurre en la familia que nosotros mismos, ¿no? Y también que lo que nos pone de manifiesto estos datos que comentamos es que, digamos, a veces colocamos el foco de nuestra atención en determinados aspectos y cuando estamos viviendo una circunstancia como la que estamos viviendo, pues probablemente el foco lo tenemos que poner en otras direcciones, ¿no? No, y yo creo que también pone de manifiesto una necesidad, ¿no? Que es quizá una necesidad de mayor coordinación, ¿no? Es decir, que nosotros disponemos de una información poco conocida, poco difundida, ¿no? Los servicios de salud mental, pues evidentemente tienen una relación muy directa con esta problemática. Los servicios de urgencias al nivel de los intentos de suicidio tienen un protagonismo evidente. Y bueno, lo que tú comentas del estigma, que es una cosa yo creo que muy relevante, porque bueno, el suicidio es una cosa que en el ámbito familiar y vosotros pues y nosotros lo que hemos visto en la literatura pues es así, la gente intenta ocultar que haya ocurrido un fenómeno de este tipo en la familia. Quizá una de las conclusiones que de forma urgente pues se necesitaría poner de manifiesto en términos organizativos es que compartiéramos mucho más la información de la que disponemos, porque incluso nosotros disponemos de esta información desagregada a nivel de domicilio. Nosotros podemos, y de hecho lo hemos hecho, identificado a través de mapas qué zonas de las ciudades, de las capitales de provincia, en qué zonas se localizan las personas que han tenido algún intento de suicidio en los últimos, antes de la crisis y después de la crisis. Con lo cual se podría permitir pues, bueno, focalizar sobre esas áreas de las ciudades actuaciones de tipo preventivo. De todas maneras, tampoco olvidar que, es decir, este tema del suicidio, con todo lo importante que es un emergente de toda una situación, digamos, de la inestabilidad a la que se introduce la persona cuando se está en una situación social, digamos, deficitaria, ¿no? Y que precisamente medidas de protección, y eso también hay estudios que lo avalan, son las que de alguna manera pues, amortiguan o valían pues, que las personas pueden llegar a estas situaciones extremas, ¿no? Bueno, pues, en fin, nuestra intervención es esta, ¿no? Evidentemente hay muchos temas que abordar digamos, de manera ya más extensa en relación con la salud mental y la crisis, pero bueno, creo que, en fin, con la intervención de los tres, pues mostramos algunos aspectos que tienen que ver con esa relación de salud mental y crisis, ¿no? Y gracias por su atención.